Bendiciones, mis hermanos. Es una alegría poderme dirigir a ustedes. Sé que hoy es una reunión de líderes y que se están planeando, se están proyectando al 2020. Empezamos una nueva década, un nuevo tiempo y creo que es un lindo tiempo para ustedes allí como iglesia de poder proyectar, mirar hacia adelante. El pastor Yair me pidió que les trajera una reflexión y yo quiero hacerlo desde mi corazón y con el deseo de que esta palabra pueda animarlos, pueda inspirarlos, pueda proyectarlos al 2020. No sé cómo usted va a entrar al nuevo año. Un nuevo año no cambia nada, pero la actitud sí cambia todo para que usted pueda ser la persona que Dios quiere que usted sea. En Hebreos 12, del 1 al 2, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el texto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, escuchen algo. Este texto lo escribe el apóstol Pablo. Vamos a ver el primero. Padre, en esta hora yo te pido sabiduría para hablar a este equipo, Dios, que está allí reunido, y líderes que están soñando y creyendo y mirando hacia adelante y esperando lo mejor para el nuevo año, porque confiamos y esperamos en ti. Yo te pido que esta meditación, esta sencilla palabra pueda llegar a sus corazones y animarles y proyectarles como tú quieres que ellos se proyecten. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando pensamos en este texto, el apóstol está haciendo una ilustración de los atletas que corren en un estadio. Los que hemos ido a un estadio saben que las multitudes son abrumadoras, los gritos, y cuando se piensa en esto, un jugador en un estadio, todos los ojos de las personas están puestos sobre ellos para saber cómo van a hacer su carrera, cómo van a desarrollarse en su deporte. El título de lo que quiero enseñar hoy es ¿qué huellas estoy dejando? ¿Qué huellas estoy dejando? ¿Cuál es mi legado para la historia? Usted sabe que está en esta tierra haciendo historia. Y más si es un hijo de Dios. Usted tiene una historia. Algún día todos moriremos e irán tal vez a nuestro entierro, a nuestro sepelio, y allí se hablarán de nosotros. ¿Qué se dirá de usted? ¿Qué se dirá de mí? ¿Qué historias se contarán acerca de nosotros? El apóstol está tratando de decir que hay una nube de testigos, es decir, hay muchos ojos de personas que nos están mirando. Algunos comentaristas dicen que esos testigos son las personas que ven nuestro testimonio, que ven nuestra vida y que nosotros modelamos para ellos algo o somos un ejemplo. Las personas que usted conoce, su familia, sus amigos, las personas más cercanas. Otros dicen que estos testigos se refieren a los grandes hombres de fe que pasaron por la historia de la humanidad y que ahora ellos son testigos de nuestra vida. Ellos ya hicieron su historia, pero ahora nosotros estamos haciendo nuestra propia historia. Ahora, debemos dejar de lado, según lo que dice el apóstol, todo peso y del pecado que nos asedia. Todos dejamos huellas, para bien o para mal, y todos dejaremos una historia con la que se nos recordará. Dejar una marca en la vida de alguien puede ser por medio de una acción o puede ser por medio de unas palabras, pero podemos dejar huellas o legado en las personas de alguna manera. ¿Cuál es la importancia que tiene el dejar una huella o el dejar un legado? Dejar huella de manera positiva o negativa afecta a los que tenemos alrededor.
¿Usted es motivo de bendición o tal vez de prueba o de tropiezo para algunos? En Josué capítulo 24, el versículo 15 dice: si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ha decidido usted servir a Dios con toda su familia? ¿Ha decidido usted ser una persona que deja un legado para los primeros que tienen que ser beneficiados y es su propia familia? Debemos tener en cuenta que nuestras acciones causan un impacto no solo en la tierra, sino también en el cielo. Lo que usted haga aquí afecta alrededor suyo, pero también impacta en el cielo. En Job 1:8 dice: Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto y recto y temeroso. Es decir, lo que Job hacía en la tierra estaba siendo visto en el cielo. Lo que usted haga aquí en esta tierra, lo que usted haga ahí en su vida espiritual o con su servicio a Dios, está impactando en el cielo, y en este caso, con respecto a Job, estaba llegando directamente a Dios. Y Dios, y no solo Dios, también Satanás estaba viendo a Job. El mundo espiritual sabe cuando alguien le sirve a Dios. Dios lo sabe, el diablo lo sabe y las personas lo sabemos también, cuando tú eres un verdadero servidor del Señor. La pregunta es: ¿cómo quieres ser recordado? Hay gente que está en una iglesia y depende de ti cómo deja la huella o qué impacto debes causar en las personas. Hay hombres en la Biblia que los recordamos. Por ejemplo, usted recuerda a Abel y dejó huella positiva. ¿Qué era lo positivo de Abel? Era un hombre generoso que agradaba a Dios con su ofrenda, que era un hijo ejemplar. Cuando pensamos en Abraham, la huella positiva de Abraham fue su fe. En David recordamos su adoración pura y sensible a Dios. En Moisés, un hombre de carácter sumiso y un hombre de poder. En David también podemos recordar que fue un hombre que de alguna manera confesó su pecado, era sensible a Dios. Pero hay otros, la Biblia también habla de los jóvenes que renunciaron a todos, pero hay personajes que dejaron mala huella, como Caín. Caín fue un tacaño, fue un homicida. Israel siempre es recordado por su incredulidad en el desierto y por los rebeldes que fueron. Saúl por lo inestable, lo inseguro y por lo perseguidor que fue. Nabal por su carácter pésimo. Ananías y Zafira por los ambiciosos. Pero siempre hay gente que es recordada por algo. Y en la Biblia la historia de las personas marcaron huella para recordarles para bien o para mal. ¿Cómo dejar huellas en otros? El primer principio que tienes que tener es el principio de la inspiración. ¿Eres inspiración para alguien? ¿Saben algo? Los pastores predicamos, enseñamos, alentamos a la gente con la palabra y creemos que una buena palabra puede animar, inspirar, pero lo que más puede inspirar a otras personas es la vida de los demás. ¿A quién te quisieras parecer? ¿O en qué alguien se quisiera parecer a ti? ¿Qué sentirías y qué harías si la persona que más admiras estuviese frente a ti? ¿Quién es la persona que tú más admiras? Bueno, Jesús, por supuesto. Pero ¿hay algún referente en esta tierra de la que tú digas: yo me quisiera parecer a esa persona y lo que yo veo en él o en ella me gustaría tenerlo? Dejar huella es un motivo de inspiración, es querer ser recordado por algo. En 2 Timoteo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pablo decía: lo que más tienes que perseguir en esta tierra es ser un hombre aprobado por Dios, pero también por los hombres. Oh, pastor, a mí no me interesa lo que los demás piensen de mí. Oh, sí es importante.
Tu testimonio es importante. Ahora, hay gente que definitivamente jamás pensará bien de ti o de mí porque tienen otro corazón, otra intención. Pero los que realmente te conocen saben quién eres tú y lo principal, Dios lo sabe. ¿Quiénes son tu mayor inspiración? ¿Quiénes son los 4 héroes de la Biblia en que más te quisieras parecer? Hay evangelistas en la historia. Estos días murió un hombre de Dios, Reinhard Bunke, un alemán que predicó a multitudes, resucitó muertos, quedó en la historia y será recordado como un gran hombre de Dios. El segundo aspecto para dejar huella es el principio de la autorrenuncia. Dice aquí que despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos de todo lastre, dice la Nueva Versión Internacional, todo lastre que nos estorba. El peso representa cualquier cosa que impide la fidelidad a Dios y que me impide progresar espiritualmente y en mi servicio a Dios. Este año hay que dejar cosas de un lado. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que se te pone como un obstáculo? ¿Qué es? Tal vez la disciplina o lo que no puedes hacer. No ser ejemplo no es fácil. Tenemos que luchar para hacerlo. Pablo tenía esa capacidad y nosotros debiéramos tenerla. Dice, por tanto, te ruego que me imiten. Pablo pedía que lo imitaran a él porque él imitaba a Cristo. Era un hombre de tal altura que podía decirle a los demás, mírenme a mí y sean como yo. ¿Cuántos pudiéramos decir eso hoy en día? Es bastante difícil a veces decirlo, porque siempre hay algo en nosotros que no es tan agradable. Pero quisiéramos tener la altura del apóstol, que pudiéramos imitar a Cristo de tal manera que otros nos pudieran imitar a nosotros. Para dejar huellas tienes que hacer sacrificios y dejar cosas que a Dios no le agradan y renunciar. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Los hombres de Dios tenemos que renunciar, los líderes tenemos que hacer un esfuerzo mayor, salir un poco de la comodidad, ir un poco más allá de lo que un cristiano regular va en una iglesia. Un verdadero líder es el que da un poco más de lo que otros dan y tiene un estándar superior en todas las áreas de su vida. El tercer principio para dejar huella es el principio de la integridad. Y dice que nos despojemos del peso, del todo lastre, pero también del pecado. El pecado que tan fácilmente nos enreda. El pecado es un pantano y es un cáncer espiritual que destruye cualquier vida y cualquier hombre o mujer que quiere servir a Dios. Nadie puede servir a Dios viviendo una vida de pecado, de desobediencia. Tenemos que ser personas que cuidemos por encima de todo nuestra vida de integridad. El pecado no tiene brazos que aprisionan a los obreros y que no los dejan avanzar. Por eso, si usted quiere ser una persona que deje huella y que tenga un servicio que tenga que ser recordado, sea una persona íntegra. La gente olvidará tus sermones, tus lindas palabras, tus conocimientos bíblicos, pero lo que nunca podrán olvidar es cómo viviste para Dios, cómo hiciste las cosas, cómo fue tu conducta, cómo fue tu carácter, cómo fue tu comportamiento, cómo fuiste ese ejemplo en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones personales, cómo diste lo mejor de ti. El pecado afecta no solo tu vida, sino el cuerpo de la iglesia. El pecado no solo es individual, el pecado también afecta a la comunidad. El pecado es como una piedra que cae en un lago, no solo impacta una parte del lago, sino que las ondas, las consecuencias se extienden muy ampliamente. El pecado daña nuestra relación con Dios, pero también daña nuestra relación con la iglesia. Cuando usted sienta que no puede tener una buena relación con sus pastores, con otras personas en la iglesia, tiene que revisar cómo está su corazón. Porque cuando una persona tiene una buena comunión con Dios, lo reflejará también en una buena comunión con los demás.
El cuarto principio para dejar huella es el principio de la perseverancia. Dice que corramos con paciencia y perseverancia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, sino una maratón de resistencia y perseverancia que nos lleva al cielo. No es del que más corre, sino del que permanece. Este es un nuevo año que viene para que permanezcas y te mantengas con paciencia. Los frutos se recogen con paciencia. No hay prisa, Dios no tiene prisa, Dios trabaja lento y seguro. Él hace la obra a la manera de Él y en los tiempos perfectos de Él. Nunca jamás debes rendirte. Él te permite que avances y que sigas hacia adelante. Conclusión, nosotros debemos seguir adelante y dejar huellas. Mi pregunta es para ustedes, mis hermanos, como líderes de la iglesia Tiempos de Fe. ¿Qué huella estás dejando? ¿Cómo te percibe Dios? Es el más importante. ¿Y cómo te perciben los demás? ¿Pudiera ser en el 2020 y lo que resta de este año un modelo para otros? ¿Pudieras inspirar a alguien a orar más, a leer la Biblia, a congregarse, a servir con amor, a ser una persona que honra a Dios y honra a la iglesia? ¿Pudieras este año que viene modelar en muchas áreas de tu vida y ser una persona ejemplar para que otros puedan inspirarse en ti? Saben, los buenos líderes en las iglesias permiten que ellas crezcan. Hoy por hoy se han perdido buenos líderes de las iglesias. Las motivaciones de mucha gente no son las correctas. Mira tu corazón y pregúntate por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Si estás por Dios y estás para hacer su obra, yo te aseguro que Dios te bendecirá y te recompensará con creces. Si tienes otra intención, si tienes una agenda oculta y en tu corazón hay otro deseo, otro plan, seguramente no llegarás muy lejos y serás flor de un día como líder de la iglesia. Pero mi propuesta o mi llamado esta mañana como pastor es decirte que hagas lo mejor para Dios, que olvides un poco de lo externo o de las cosas que no te agradan y pongas la mirada en Jesús. Visiones lo más grande, no lo pequeño, lo más grande. Y lo más grande que tienes adelante es a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Y si puedes ver a Jesús, podrás ver la visión que Él tiene para ti. Que el 2020 sea un año donde te inspires a hacer lo mejor para Dios y dar lo mejor de ti para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no oramos? Padre, en esta tarde yo bendigo a mis hermanos y oro para que sea un año extraordinario el 2020, para que el pastor Yair, su esposa y todos los líderes que están hoy reunidos aquí puedan ser un solo hombre y servir con toda la fuerza, el ánimo, sin ningún egoísmo, dándolo todo para Dios, porque eres tú el que merece nuestro servicio. Bendigo tu nombre y bendigo este equipo para que vengan cosas extraordinarias y la gloria postrera, Señor, se manifieste en cada uno de ellos. Los bendigo y declaro tu gracia y favor. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y espero que esa agenda del 2020 sea una agenda llena de mucha bendición y de unción y de gracia, y que todo lo que estamos soñando y creyendo sea 1000 veces más de lo que hemos pensado. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.